Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este espacio en el que vamos a conversar con una especialista en materia de derechos humanos, con una larga trayectoria ya en este tema, Tamara Tarasiuk. Ella es subdirectora para la División de las Américas de Human Rights Watch. Trabajó muchísimo el tema de Venezuela en sus inicios y posteriormente se dedicó también a otros temas que aquejan a la región en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. Y en este caso la entrevistamos para Demamblat, justamente para conversar un poco sobre la situación general de los derechos humanos en la región y también enfocarnos en algunos puntos específicos que son de interés para nuestro programa. Bueno, Tamara, bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que no cuentas con demasiado y que ahora también cerrando el año no es fácil hacerse unos minutos, pero queremos agradecerte desde Transparencia Electoral y de Mamblat que nos puedas acompañar el día de hoy. Mil gracias, Jesús. Es un gusto estar acá conversando contigo. Gracias, Tamara. Y bueno, antes te decía, intentamos hablar un poco de manera general, ¿no?, sobre la situación de los derechos humanos en América Latina. No es fácil hacer un diagnóstico en un año muy complicado, después de 2 años de pandemia, de bueno, una serie de restricciones económicas, de dificultades en general, no solo sanitarias, sino que tuvieron un impacto también en los derechos económicos y sociales. Y te quería pedir un diagnóstico en ese sentido general, cómo está la región, cómo está América Latina el día de hoy a nivel de derechos humanos. Mira, Jesús, yo creo que tenemos que plantear una situación bastante desoladora en términos generales para la democracia y derechos humanos en América Latina. Tenemos, por supuesto, las 3 dictaduras, de las cuales podemos hablar más después: Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero fuera de esos casos extremos tenemos una situación muy complicada con gobiernos donde hay líderes que son electos democráticamente y una vez que llegan al poder le dan la espalda a las garantías democráticas más elementales. Ese ha sido el caso de López Obrador en México, de Bolsonaro en Brasil, y definitivamente de Nayib Bukele en El Salvador, y el extremo ha sido un estado de excepción que viene renovando hace meses, donde se cometen gravísimas violaciones de derechos humanos por las autoridades salvadoreñas. Todo esto ocurre en un contexto donde está en riesgo la independencia judicial, que es esencial para proteger espacios democráticos. Hay ataques a la sociedad civil, a la prensa independiente. Y como decías, esto está ocurriendo en un contexto de una enorme brecha de desigualdad que se profundizó durante la pandemia, altos índices de pobreza, 1/3 de la población en la región es pobre, y hay más de un 12% de la población a nivel regional en situación de pobreza extrema. Entonces este es un panorama muy complicado, y creo que hay 2 temas más que no podemos dejar de este diagnóstico general, ¿no? Uno tiene que ver con la cuestión de la deforestación, la Amazonía que tenemos en América Latina, la mayoría en Brasil, donde el presidente Bolsonaro se dedicó a desandar las instituciones que tienen como propósito proteger a quienes protegen el medio ambiente y a este gran desafío que tenemos por delante. Y el otro gran tema es la migración, ¿no? Estamos viendo una crisis migratoria gigante, un aumento de la cantidad de gente que está saliendo de países como Haití, Cuba, Venezuela. Sin duda ya hay más de 7 millones que han salido del país, y estas personas están sufriendo enormes desafíos, por un lado en los trayectos, pero también en los países de acogida, donde si deciden rehacer sus vidas, enfrentan desafíos para obtener estatus legal, hay casos graves de xenofobia. Entonces es un poco el panorama que, como te decía, es desalentador, pero sí rescataría que a pesar de este contexto tan duro, vemos en América Latina periodistas, defensores de derechos humanos, jueces, fiscales, que siguen haciendo su trabajo de ponerle un freno a esta deriva autoritaria que estamos viendo en buena parte de la región.
Justamente los informes de Human Rights Watch dan cuenta de esto, ¿no? Cómo la resiliencia de la sociedad civil, ese tejido cívico, esa defensa del espacio cívico aún se mantiene. No es fácil, dependiendo también del país. Tú hablabas, en primer lugar, de las tres dictaduras ya consolidadas, ¿no? La cubana ya de larga data, la venezolana también, ya también creo que está entrando en esa categoría de larga data, y luego Nicaragua, que ha sido en cámara lenta, ¿no? Y de repente en un momento hubo como a través de la manipulación electoral en un comienzo, pero después a través de, bueno, el ataque a la Asamblea Nacional, la ley de soberanía, la criminalización de la sociedad civil, de la cooperación internacional, etcétera, también entra en esa categoría lamentable. Y aunado a eso, bueno, esos países que están, que son catalogados como regímenes híbridos, pero que algunos van muy aceleradamente hacia un panorama autoritario, como el caso de El Salvador. También hablabas, y retomando lo de la crisis migratoria, quiero aprovechar que esto se está grabando el 24 de noviembre y esta misma semana se anunció que se va a retomar, o se van a retomar las discusiones y las negociaciones en México entre el gobierno venezolano y los representantes de la oposición a través de la mediación de Noruega, para empezar a encontrar algún camino, alguna ruta que permita bueno, salir de la crisis humanitaria compleja que aqueja al país y que ha producido, como tú decías, más de 7 millones de migrantes, pero también pensar un poco en lo que van a ser las elecciones de 2024, las primarias que está planificando la oposición para el año 2023. ¿Qué expectativas se puede tener en este momento sobre lo que puede llegar a pasar en esta negociación, donde también de alguna manera, te leía en Twitter y coincidía, hace falta establecer incentivos claros para que el gobierno venezolano efectivamente sienta que tiene que negociar, porque lo que parece o lo que uno percibe es que de alguna manera hay una normalización del régimen venezolano con la asunción de gobiernos amigos, como el caso de Petro, que claramente ha tratado de normalizar la situación, pero también de Boris, aunque ha sido crítico, de Lula. Entonces, ¿qué expectativas se puede tener con respecto a este proceso que empieza, e incluso tomando en cuenta esta propuesta que hacía Petro de una amnistía general? Mira, yo creo que es importante resaltar que el restablecimiento de relaciones en sí mismo o la interacción con el régimen no es un problema. El problema es sobre la base de qué hechos se hace y cómo se utilizan esas conversaciones para poner sobre la mesa los temas difíciles. La reanudación de las negociaciones en México esta semana son un paso importante para empezar a abordar el tema humanitario. Nadie quiere esperar a que los políticos se pongan de acuerdo sobre todos los asuntos políticos para que empiece a llegar la ayuda humanitaria a la gente que la necesita, pero es un primer paso para empezar a hablar de los temas difíciles que hoy no están todavía sobre la mesa. Y esos son, ¿cuáles son las condiciones electorales mínimas para que se den elecciones en el 2024 que sean medianamente razonables? ¿Qué tipo de medidas se van a adoptar para darle seguimiento a los acuerdos en México? Y ahí creo que entra el tema de los incentivos, porque lo que hemos visto en los últimos años es que el régimen no da concesiones voluntariamente, sino que lo hace solo cuando existen los incentivos correctos, que se pueden dar a través de la imposición y el levantamiento de sanciones, se puede dar a través del mensaje contundente que da la justicia internacional, porque nadie quiere ir preso, entonces el hecho de que avancen las investigaciones en la Corte Penal Internacional es muy importante en materia de rendición de cuentas para las víctimas, pero también para generar incentivos que obliguen al régimen a sentarse a negociar, a llegar a acuerdos que incluyan garantías electorales y derechos humanos, y luego a que los cumplan. Ahora, te diría que el tema electoral es un tema de desafío a nivel regional. Es un año donde este año, en el 2022, en América Latina hubo varias elecciones, asumieron gobiernos con una agenda progresista, y creo que acá, sin ser naif, sin pensar que esto va a ser la solución de todos los problemas, creo que hay que elevarles la vara. Y si estas personas llegan al gobierno con una agenda progresista de derechos humanos, lo que corresponde es que por un lado muestren
que internamente van a abordar los enormes problemas que enfrentan en sus propios países en materia de derechos humanos, pero por otro lado, que sean consistentes y que mantengan una política exterior clara, crítica de los abusos y las violaciones de derechos humanos en todos los países de la región, independientemente de las ideologías. Ahora, para hacerte ya una última pregunta sobre el tema de Venezuela, ¿qué papel crees que tenga en esta negociación también la renovación que se anunció hace poco de la misión de determinación de hechos en Venezuela, para dar cuenta justamente de la violación sistemática de los derechos humanos y hasta dónde puede llegar esto en instancias de justicia internacional? La misión ha hecho un papel espectacular, creo, documentando la evidencia de crímenes contra la humanidad, la evidencia de la complicidad del Poder Judicial, la responsabilidad de mando, el involucramiento de los servicios de inteligencia en Venezuela. Todo eso ha contribuido, desde mi punto de vista, a que avance, digamos, no hay una relación causal, pero no creo que sea casualidad que después de estos informes, de los primeros informes contundentes de la misión, haya avanzado la investigación por la Corte Penal Internacional. Entonces creo que van de la mano ambos para generar estos incentivos que, por un lado, como te decía, le permiten a las víctimas aspirar a cierta justicia porque dentro del país es imposible, y por otro lado genera estos incentivos que permiten que haya más chances de que exista una negociación y que una negociación sea exitosa. Tamara, ahora pasando a otro de esta triada, ¿no? Estos tres países que conforman los regímenes autoritarios en la región, tenemos el caso de Nicaragua, que incluso ya desde hace un tiempo para acá se considera la represión más cruda y más al desnudo, ¿no? En la región, en un momento quizá donde en Venezuela la despolitización ha normalizado de alguna manera la situación, y en Cuba tampoco ha sido necesario acudir a estos mecanismos tan atroces que hemos visto en Nicaragua desde el 2018. Se convierte quizá en el punto más problemático desde esa perspectiva, la vulneración de los derechos humanos, la vulneración de los derechos políticos. Recordemos que en noviembre del año pasado se celebraron las elecciones presidenciales, donde incluso varios candidatos presidenciales fueron detenidos y siguen apresados, medios de comunicación muy importantes y consolidados también han sido sus directivos detenidos o expulsados del país, y también se ha avanzado en algunas leyes justamente para restringir aún más el espacio cívico, la acción de las organizaciones de la sociedad civil e incluso de religiosos, ¿no? También hemos visto expulsiones de sacerdotes, ¿no? Que también están ocupando un poco ese papel ante lo que sucede a la sociedad civil. ¿Qué perspectiva también hay en este sentido, pensando que el 6 de noviembre hubo elecciones municipales y ahí se consagró también este modelo de Frente Sandinista y de Ortega Murillo, ¿no? Y donde parece que hay muy poco espacio para ser optimista? Coincido que Nicaragua es posiblemente el ejemplo más burdo de una dictadura hoy en América Latina. Hablabas de las detenciones previo a las elecciones presidenciales del 2021, detuvieron a más de 40 personas antes de las elecciones, incluyendo 7 candidatos presidenciales. Ni siquiera intentaron disimular que esas elecciones eran una farsa, y las consecuencias siguen al día de hoy. Hoy en Nicaragua hay más de 200 presos políticos, que incluye varias personas, más de 100 personas que fueron detenidas en la represión del 2018, y gente que fue detenida posteriormente, incluye miembros de la Iglesia. Este ataque a la Iglesia Católica, a miembros de la Iglesia Católica, es posiblemente lo más burdo que uno pueda ver en cuanto a los niveles de intolerancia a los que está dispuesto a llegar Daniel Ortega con su esposa. Y el tema del cierre de los espacios cívicos es grave. Hay más de 2.000 organizaciones que en Nicaragua fueron cerradas arbitrariamente. Esto incluye organizaciones humanitarias cuya misión es ayudar a gente necesitada en uno de los países más pobres del que tenemos en América Latina. Y creo que acá es importante ser creativos en la manera que uno busca para tratar de influir en un país como Nicaragua. Nosotros hemos
pedido que el Vaticano se involucre más activamente en la liberación de los presos políticos, sobre todo después de este aumento de la represión a miembros de la Iglesia Católica. Estamos evaluando quiénes financian al régimen de Ortega. El Banco Centroamericano de Integración Económica, por ejemplo, les da muchísimo dinero. Ahí hay un desafío que es, no queremos cortar que llegue dinero que tiene por propósito ayudar a la gente, pero en la medida que ese dinero esté dirigido a financiar la represión o darle poder al régimen para continuar en el poder abusivamente, esa es otra avenida para explorar también. Tamara, y por último, para seguir con este trío, ¿no? Llegamos al caso Cuba, que es el caso, y nosotros en Mandat lo trabajamos mucho, que quizás ha sido ese faro autoritario en la región que se ha sostenido incluso en la tercera ola democratizadora que hubo en la región, donde muchos países transitaron hacia la democracia. Cuba se sostuvo como régimen autoritario, incluso en el periodo especial después de la caída del muro de Berlín, y después tomó oxígeno, ¿no? con la llegada de Chávez al poder y de otros gobiernos progresistas a principios del milenio, ¿no? El 2000. Y como que ha podido resistir una serie de cambios internacionales, ha estado fuera del contexto, se ha hablado incluso de la excepcionalidad cubana, ¿no? como eso que está fuera de la región de alguna manera. Sin embargo, ha entrado un poco en la agenda regional justamente por el tema de las protestas, ¿no? 2019, 2020 fueron años de mucha conflictividad social en América Latina y después con la pandemia esto incluso se profundizó más y Cuba no fue la excepción y tuvo como ese gran hito el 11 de julio del año 2021, ¿no? Donde miles de personas se dieron a las calles a protestar y sin duda fue la protesta más masiva en la historia de la revolución. Sin embargo, no ha sido suficiente. Los mecanismos de represión del régimen y de inteligencia han podido contener estas olas de protesta, incluso en una situación tan difícil como la que atraviesa la isla hoy, y no ha reparado en cometer violaciones a los derechos humanos como las que nos tiene acostumbrados. Más de 1000 presos políticos luego del 11 de julio, aún se sostienen o se mantienen más de 700, incluso menores de edad siguen presos. Y desde el contexto electoral que trabajamos de transparencia electoral, bueno, este domingo hay elecciones municipales y se repite el mismo esquema, ¿no? El Partido Comunista decide quién está en la boleta. No se puede elegir, se puede votar, pero no hay opciones o no hay alternativas, no hay pluralidad, hay un partido único. Es un desafío importantísimo, quizás más grande. ¿Cómo afronta Human Rights Watch y en general las organizaciones que trabajan y promueven la defensa de los derechos humanos un caso tan difícil y de tan larga data como el cubano y cómo promover, digamos, la actividad de los activistas y de estas organizaciones que trabajan arriesgándose y poniendo el cuerpo para poder lograr una transición democrática? Creo que has puesto muy bien sobre la mesa los hechos que muestran lo difícil que es la situación en Cuba en materia de derechos civiles y políticos. Cuba tiene el curioso récord de ser la dictadura más longeva que tenemos en América Latina. Y hablabas de las elecciones. Mi impresión es que las elecciones son más un ejercicio para intentar ganar cierta legitimación externa, más que un ejercicio real de poder establecer la voluntad del pueblo. Lo que han sometido a votación es un referéndum del Código de la Familia, donde hay ciertos derechos progresistas que son valiosos, pero no le dejan a la gente votar quién los gobierna. Realmente, porque hablabas de las elecciones municipales, pero hay denuncias graves de intimidación y que realmente no hay una multiplicidad de partidos u oposiciones para que la gente vote abiertamente, mucho menos a nivel nacional. Creo que el desafío con Cuba, y siempre ha sido en el último tiempo, es el embargo de Estados Unidos, que lo que ha permitido es darle una excusa al régimen para hablar de otra cosa y no hablar de lo que realmente ocurre dentro del país. Lo que es importante acá y lo que hemos intentado hacer desde Human Rights Watch es promover una respuesta multilateral
que provenga de América Latina, Europa, Estados Unidos, donde se ponga el tema de derechos humanos primero sobre la agenda, sacar el tema del embargo como el tema central de discusión y poder hablar de lo que ocurre en el país. Describiste muy bien las cuestiones de los derechos civiles y políticos, las detenciones arbitrarias, los procesos penales arbitrarios contra quienes se manifestaron. A eso le agregaría los cortes de internet que dificultan no solo la manifestación, sino la posibilidad de comunicarse realmente dentro del país y contar lo que está ocurriendo. Pero además la situación social y económica grave que está atravesando Cuba hoy, porque hoy en día en Cuba hay enormes necesidades que no están cubiertas para la población por un régimen que siempre se ha jactado de que esa parte es la que está cubierta dentro de Cuba. Entonces creo que es imposible hablar de la situación de derechos humanos en Cuba hoy sin tener esto en cuenta. Y por eso también un llamado claro a la sociedad, a la comunidad internacional, de ponerse del lado de los cubanos de a pie, que están dentro del país, sufriendo enormes necesidades y con la imposibilidad práctica de realmente ejercer sus derechos civiles y políticos, que no es una situación nueva, y ese es uno de los riesgos que corremos, ¿no? Con este tipo de dictaduras que se afianzan en el poder, que nos acostumbremos a que una situación así existe, está, ahí quedó, y no hay mucho más para hacer, y es importante que eso no nos pase, que sigamos recordando y machacando con la realidad de qué es lo que está ocurriendo en estos países. Mari, ¿cómo emplazar a la comunidad internacional justamente después de todo lo que fue la crisis del COVID y las dificultades internas que cada país afronta, pero además con esta, algunos lo llaman oleada progresista, ¿no? Que también puede ser vista como una sanción a los oficialismos, han venido perdiendo en todos los países, pero definitivamente son gobiernos que no son tan frontales con respecto a Cuba. Tenemos una administración demócrata en Estados Unidos también, tenemos un trato de la Unión Europea que a veces, bueno, es muy débil, ¿no? Con respecto a lo que sucede en Cuba, no así, por ejemplo, con lo que está viviendo Europa con la guerra en Ucrania. Entonces, ¿cómo emplazar a esa comunidad internacional y sobre todo a estos sectores que quizá están más identificados con el progresismo a justamente ser contundentes con lo que es la violación de los derechos humanos independientemente de la ideología y que está muy al descubierto y muy claro en Cuba? Yo creo que hay que salirse de la discusión de derecha e izquierda hoy en América Latina. Realmente cuando uno ve los retrocesos democráticos y el surgimiento del populismo autoritario, los hay de derecha y de izquierda. O sea, el libreto autoritario de Bukele en El Salvador es bien parecido con otros niveles al que vemos en materia de ataque a la justicia, a la sociedad civil, a la prensa independiente, que el que implementa López Obrador en México. Entonces creo que hay que salirse de esta discusión de ideologías y poner sobre la mesa los estándares mínimos democráticos a los cuales la región se comprometió a cumplir, que son los que están en la Carta Democrática Interamericana, que son los que nos han permitido avances, que nos costó muchísimo conseguir en América Latina después de las dictaduras, después de los conflictos en Centroamérica, y que dimos por sentado durante mucho tiempo, y hoy estamos protegiendo unos pocos, y creo que esto es lo que hay que hacer, hay que cambiar el foco de la discusión a hablar de democracia y no de ideologías políticas. Mara, muchísimas gracias por el tiempo, muy interesante bueno, el trabajo que están haciendo, obviamente, una referencia en derechos humanos y agradecemos la contribución para demandar.